Muy buenas noches. Bueno, damos gracias al Señor por la hermosa alabanza, hermoso tiempo, hermoso terminar con una porción de un himno. Qué linda noche. Sé que para algunos es mejor noche que para otros. Algunos estamos un poquito más contentos, pero el Señor tiene consuelo para todos, ¿ah? Así que muy atento. Hoy seguimos la serie. Antes de continuar, le quiero mandar un beso grande a Emita y a Sarita, que me están viendo de YouTube. Emita está enferma, así que si me pueden acompañar en oración. Quedaron todos en casa, así que me viene solito. Vamos a seguir con esta... un poquito fuerte, ¿se escucha? Ahí, a ver. Hola, hola. Sí. Vamos a seguir con esta hermosa serie que tenía que ver justamente hoy, este hermoso título: Fe es servir con valentía, ¿no? Estamos en el tema a continuación basado en la vida del libro de Esther, así que si tienen sus Biblias a mano, vamos abriendo nuestras Biblias. Me estoy olvidando el nombre de la serie, el título de la serie. Qué tremendo Matute, tremendo. Hace rato el único varón que se adelantó, los demás lo dejaron medio solito. Bien Matute ahí, siempre al pie del cañón. Bueno, seguimos con esta hermosa serie, Fe que transforma, y hoy nos va a tocar la fe es servir con valentía, basado en la historia y en el libro de Esther. Vamos a pedir al Señor que esté guiando y preparando este tiempo por medio de su Espíritu para la exposición de su palabra. Bendito Dios, clamamos a ti para que puedas traer claridad en la exposición de tu palabra, que pueda traer guía y consuelo, ánimo y desafío a nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios, que tu buen Espíritu esté acompañándonos y ayudándonos a aplicar estas verdades en nuestros corazones. Queremos que tú nos acompañes en todo momento y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, vamos a abrir el libro de Esther. Está justito después de Nehemías. Esther vamos a dar un poquito de contexto histórico. Es bastante interesante, sobre todo para aquellos que les gusta la historia o las películas de historia. Vamos a ver un contexto bastante interesante. Esther es uno de los dos libros de la Biblia que lleva el nombre de una mujer, forma parte de los libros históricos de la Biblia y tiene una particularidad, en realidad tiene muchas, pero una de ellas es que no aparece el nombre de Dios mencionado en la Biblia. Sí podemos ver a Dios obrar en toda la historia relatada en el libro de Esther, ¿no? Pero podemos encontrar unos hermosos detalles y datos de colores. Primero hay que entender un poquito el contexto porque va a determinar la gravedad de la situación en realidad. Si uno lee el libro de Esther y ve la historia, quizás lo pueda no tomar tan trascendente, y en realidad fue algo clave. Pero hay que entender dónde estaban ellos. Ellos no estaban en Jerusalén. Esther y un familiar llamado Mardoqueo habían nacido en el exilio, llevados en el exilio y nacidos y criados fuera de su tierra natal. ¿Qué es lo que había pasado para poner un poquito en contexto? Después del reinado de Salomón, Israel se divide en reino del norte y del sur. El reino del norte es atacado por los asirios y casi borrado. Pero el reino del sur, donde estaba Judea y otra tribu, fueron atacados por Babilonia, pero llevados por cautiverio. Entonces, mucha de esa población nació en el cautiverio, exiliados de su tierra. Muchos incluso olvidaron lo que eran las costumbres o incluso no tenían en su disposición la Torá, la ley, no tenían nada en su momento.
Después de la conquista grande de Babilonia, viene otro imperio más grande. Viene el imperio medo-persa, que su conquista mayor lo empieza a hacer con Darío el Grande. De hecho, Darío, el conquistador, el persa, fue contemporáneo al profeta Daniel. Y vamos a ver que en el libro de Esther aparece un rey llamado Asuero. Bueno, eso es una transliteración de lo que intentó ser el persa. Pero ese rey, el que está en la Biblia, lo que aparece en Esther, los eruditos históricos lo asocian con Jerjes. No sé si les suena, aquellos que saben un poquito de historia, lo que es las batallas de Persia y Grecia, Jerjes, ¿no? Empezamos ahí, entonces aparece el hijo del rey del rey Darío, aparece el rey Asuero en su reinado con un imperio enorme, desde Etiopía, toda la costa del Mediterráneo, toda la parte del Medio Oriente, con datos específicos de 127 provincias, aunque ahí la palabra provincias habla de más de localidades que como lo entendemos nosotros. Era un imperio vastamente grande, mucho más grande. Y lo que vamos a ver en la historia son muchas particularidades, entre ellos que el rey, bueno, usualmente le gustaba tomar, era dado al vino. Entonces siempre hay ocasiones en donde va a haber alcohol y banquetes y mucho esplendor, ¿no? Lo que es material, me refiero. Y en esos contextos se va desarrollando la historia en un lugar exiliado llamado Susa, que es la capital en ese momento del imperio enorme de Persia. Imagínense los palacios y la riqueza que había en ese lugar. Tanto así que el rey Asuero o Jerjes dedicó 180 días para mostrar su poder y su riqueza, después de lo que algunos eruditos históricamente asocian del éxito de conquistar Egipto. Entonces ahí nos situamos en el capítulo 1 de Esther, que dice: aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, era enorme, sobre 127 provincias, y que aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono, él estaba en Susa, capital del reino. Y en tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él los más poderosos de Persia y Media. Lo más probable es que Jerjes estaba haciendo un banquete de victoria después de haber conquistado Egipto. Pero luego de pasados esos días, hace un banquete nuevamente donde había descontrol, aunque Jerjes o Asuero, el libro lo manifiesta como monógamo, no tuvo muchas esposas, o al menos lo que relata el libro de Esther, pero sí era dado al vino, dado a los banquetes, al descontrol. Y lo que podemos ver en ese momento es que llamó a su reina en un momento dado de mostrar todo su esplendor, y aparece la reina Vasti, donde aparece que se negó a ir porque el rey Asuero quería presumir de su belleza. Entonces esto fue un gran puñal al orgullo del rey, porque todos los príncipes, los gobernantes, los comandantes militares dijeron: ahora, si todos se enteran, todas las mujeres de sus hogares en el imperio harán lo mismo con sus esposos. Entonces, en su borrachera y en su ira, consultó a sabios e hizo un edicto que la reina Vasti estaba destituida, que todas las mujeres debían respetar a sus maridos y que iba a buscar una nueva reina. Hasta ahí estamos en el capítulo 1. Pero si me acompañan al capítulo 2,
vemos que el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. La pregunta ahí es, ¿qué cosas habían pasado? No podemos decir que lo que pasó en las fiestas, lo que hizo Vasti, lo deshonró y demás. Porque se acordó de Vasti. Habían pasado otras cosas que habían producido la ira del rey. Y según los cálculos y las fechas, lo que había pasado es que a Persia lo habían apaleado en Grecia. Y ahí estamos un poquito más de historia. La famosa batalla de Termópolis, donde aparecen los 300 soldados, los espartanos. Si bien ellos pierden la batalla, pero hacen una gran matanza de los soldados persas, retrocediendo mucho la conquista, que luego incluso en la batalla naval de Salamina, todos los griegos, porque querían tomar Atenas, se hacen aliados, y no solamente defienden, sino que derrotan a los soldados persas. En esa batalla, el rey Jerjes perdió, prácticamente lo apalearon. Entonces, todo ese tiempo había generado decepción y enojo. Y después, pasado ese tiempo, vuelve el relato histórico, se acordó de Vasti. O sea, no tenía suficiente con estar perdiendo su conquista, sino que se había acordado de su deshonra. Entonces ahí donde hace llamar a todas las mujeres de buen padecer. Y aparece Esther. Bueno, Esther era huérfana, aunque se sabe el nombre del padre, porque luego se dice, posiblemente en el exilio los padres de Esther hayan muerto. En realidad Esther era el nombre persa. Su nombre hebreo era Adasa. Y fue criada por su primo. Su primo era mayor en edad. Y la había criado como un padre, literalmente, porque vemos en el capítulo 2 que luego Esther no solamente es una mujer mansa, sino obediente y respetuosa, incluso con Mardoqueo, que toma esa figura paternal. Qué interesante todo esto, porque en todo este relato histórico no se va a mencionar el nombre de Dios, pero se lo va a ver a Dios obrar en cada detalle. Es como un rompecabezas que se va armando a medida que avanzamos en la lectura del libro. Entonces llega un momento, para los que no conocen la historia del libro, lo voy a resumir un poquito, que suceden dos cosas. Una, Esther es elegida en el harén de mujeres, enamora al rey Asuero y es proclamada reina, aunque no vivía con el rey. Tenía una parte del palacio dedicada para ella. Y por otro lado, su primo o figura paterna, Mardoqueo, también aparece como una figura importante en la historia, porque siempre estaba a la puerta del rey, siempre estaba atento a sus necesidades, pero no del rey, de Adasa, de su hija del corazón, de Esther. Y entre que estaba atento en la puerta del rey, escucha un intento de traición, una conspiración contra el rey Asuero. Investigan, da que es verdad, el rey Asuero se salva, pero se olvidan de Mardoqueo. Y entra en la escena un villano, Amán el agageo, que proviene justamente de los cananeos, enemigo de Israel en la historia de la Biblia. Amán había subido de estatus como un oficial del rey al mando. Tan así que mandó a que todos se arrodillaran ante él. Pero hay alguien que no lo hizo, Mardoqueo. Entonces fue tal precisamente eso que enfureció la ira, que enfureció a Amán, tanto que deseó el genocidio de los judíos,
en todo el imperio. Entonces tramó, engañó y conspiró al rey, diciendo: hay personas que no te respetan y no se arrodillan, ¿por qué no haces un edicto para que se los extermine? Y el rey cayó en su trampa. Se hizo un edicto. En Persia, los edictos del rey eran firmados con un sello. No podían revocarse, eran una ley. Entonces se empiezan a mandar cartas y correos por todo el imperio y todos los judíos entran en tristeza, en agonía, en desesperación, incluyendo a Mardoqueo y a Esther. Esther hasta ese momento no había revelado que ella era judía. Y posiblemente Mardoqueo la estaba protegiendo. Posiblemente, recuerden que era una etnia dentro de un exilio, que era maltratada. Entonces en ese momento nadie sabía su origen y su pueblo. Por lo cual, lo que hace después es que Esther entre en acción después de este edicto. Por eso les pido ahora que me acompañen al capítulo 4 y dice, el primer punto que podemos ver, vamos a leer 3 versículos, ¿no? El 14 dice, desde el 12, acompáñenme. Sí, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado el reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis ni 3 días ni noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso no es una hipérbole, no es una figura de dicción o herramienta literaria para decir, está exagerando. Lo que está diciendo Esther es literal. No puedo verlo al rey si el rey no me manda a llamar. Ella estaba en una parte del palacio y solo podía verlo al rey, a pesar de ser su reina, cuando el rey quisiera. Y era tal la ley que todos lo conocían. De hecho, la comunicación no era directa, era a través de un eunuco que cuidaba a Esther y le llevaba la información a Mardoqueo en la puerta del palacio. Todos sabían la ley. El que entre al palacio, a la parte principal donde está el rey, sin ser llamado, sufrirá muerte, salvo que halle gracia delante del rey y extienda su trono. Eso es literal. Esther corría el riesgo de muerte. Por más que era la reina, no estaba exenta de la ley persa. Entonces, muy apropiado el tema de la fe que sirve con valentía. Por eso el primer punto, hay que entender algo. La fe que reconoce el propósito. En el versículo 14, en el capítulo 4:14, Mardoqueo enuncia unas palabras claves. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios no obra con las casualidades. Lo que a nosotros nos parece detalles, casualidades y coincidencia, no escapa de la soberanía de Dios. Eso tienes que saberlo. La fe que sirve con valentía requiere una fe que reconoce el propósito. Hay un propósito en nuestras vidas. Dios nos pone en lugares estratégicos para servir.
Eso lo tenemos que entender cuando vamos a la palabra de Dios y vemos tantos ejemplos en su palabra. No cuando vemos el rompecabezas entero. No cuando entendemos el final de la película. Ah, para esto estoy aquí en este lugar. Querido amigo, amiga, el Señor te ha dado dones, talentos, habilidades y tu experiencia en la vida pasada para poder usarlo para su gloria en un servicio fiel. Pero tienes que entender que cuando suceden cosas que están fuera de tu control, no las malas decisiones que podemos llegar a tomar, ¿no? Cuando suceden cosas fuera de nuestro control y llegamos a lugares donde quizás no lo hemos pedido, tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Tenemos que entender que en los lugares que estamos hoy también tenemos un propósito. Quizás forma parte de una familia que no te valora. Y tienes que entender que Dios tiene un propósito ahí. Quizás estás en un lugar de trabajo muy difícil con un grupo de personas o de estudio en la universidad. Tienes que entender que Dios tiene un propósito en eso. Los creyentes usualmente entramos en desesperación y queremos ver, adelantar, como si fuera una plataforma de streaming, adelantar al final y ver el final y entender. Pero Dios no lo hace así. La pregunta de Mardoqueo a Esther es retórica. ¿Y quién sabe si para esta hora llegaste al reino? ¿Quién sabe si fue un propósito del Señor que estés aquí? Entonces la actitud de Esther cambia. Pero no es el único ejemplo que vemos en la Escritura. Acompáñenme a Génesis, por favor. Génesis capítulo 50, versículo 20, una historia conocida. Es de José. Génesis capítulo 50, versículo 20. José, uno de los hijos de Jacob, fue lamentablemente consentido por sus padres. Sufrió la sobreprotección y el consentimiento de sus padres. Aún así, se mantuvo fiel al Señor. Sus hermanos, en los celos y la envidia, tramaron cosas terribles contra él, tanto así que lo vendieron de esclavos. Y terminó en Egipto, sirviendo a la esposa de Potifar. Pero su trama no terminó ahí, sino que también sufrió la traición en su lugar de trabajo. No solamente fue traicionado en su familia, en su lugar de trabajo también fue traicionado. Y estaba en una cárcel, sin merecerlo, injustamente. Querido hermano, hermana, no sé si te pasa, a mí me cuesta mucho las injusticias. Cuando lo veo en otros y más cuando nos toca a nosotros. Me cuesta mucho. Quisiera tener la templanza de José para estar en la cárcel, habiendo sido traicionado 2 veces, y aún así estar confiado en el Señor. Tanto fue su confianza y su fe en el Señor, en su palabra, en sus promesas, que terminó al lado del Faraón. José terminó como gobernador en Egipto. Pero no solamente eso, sino que por una gran hambruna, aquellos que lo habían traicionado fueron a pedirle ayuda. Por eso el versículo 20 dice, vosotros, y le está hablando a sus hermanos de sangre. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José a los traidores. José a sus hermanos. Cualquiera de nosotros quizás diría en ese momento, la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? Pero qué distinto aquel que tiene fe en Dios y que reconoce que las cosas que Dios permite en nuestra vida es por un propósito.
José no fue el único caso. Nehemías era copero del rey, estaba al lado del rey. Ustedes dirán, bueno, es un lindo trabajo, es como estar al lado del presidente hoy. No. Ser copero del rey era un salvavidas. Si envenenaban su comida, el que moría era Nehemías. Entonces, cada vez que tocaba el horario de la cena o el almuerzo, Nehemías no sabía si iba a ser su última comida. Pero a Nehemías no le preocupaba cuándo iba a encontrar el veneno. A Nehemías le preocupaba su pueblo, ver las ruinas de su pueblo, ver el pueblo de Dios en ese momento disperso y todas las ruinas. Por eso me dijo, dice Nehemías capítulo 2, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. No solamente eras el salvavidas del rey, sino que tenías que estar con buena cara. Lo que vemos aquí es similar a la expresión de Esther, no es una exageración, es algo literal. Los que servían directamente al rey no podían estar con mala cara, no podías hacerlo enojar al rey. Nehemías, de hecho, estaba con Artajerjes, era el hijo de Jerjes, y temía en gran manera, no por la comida, por la reacción del rey. Pero Nehemías antes había estado orando por eso. Nehemías entendía que tenía un propósito ahí. Y por último también podemos ver otro ejemplo. Hoy tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? Todos tienen su Biblia en la mano, algunos tienen en sus teléfonos, ¿verdad? Está ahí proyectada. Bueno, ustedes tienen 4 cartas escritas desde una prisión. Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. Pablo, encarcelado, tuvo tiempo de escribir esas 4 cartas que hoy la tenemos en la Biblia. Fe que reconoce un propósito. Hay un propósito en donde estás. Hay un propósito en tu vida para que sirvas a Dios. No solamente podemos ver eso, sino que también esa clase de fe de Esther es una fe que se prepara en dependencia. Fe que se prepara en dependencia, porque lo primero que dijo Esther cuando cambió de parecer, cuando Mardoqueo la convenció, ¿qué dijo? Ayunen, oren por mí. El ayunar era una práctica común en los judíos para no comer ni beber y dedicarse tiempo a la meditación y a la oración. Ayunen por mí 3 días, que yo también lo haré con mis doncellas. Meditaré y oraré al Dios vivo. Ser valiente y tener una fe firme para servir no prescinde de una dependencia de Dios. No se trata tanto de las habilidades que nosotros podamos tener en nuestras vidas que nos califican para el servicio de Dios. Se trata de nuestra dependencia. Por eso vemos ¿cómo sería una contracara, ¿no? Vamos a ver 2 personas que parecen parecidas, pero hay una contraparte. Hay una persona osada en la Biblia, y este fue el apóstol Pedro. Hubo una escena donde estaban por capturar a Jesús, los guardias del templo, a la noche. Ya había sido entregado por Judas. Juan capítulo 18. Si tienes tu Biblia, me acompañas. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Bueno, ahí tenemos a Pedro con un gran temperamento,
Se podría decir un hombre bien valiente, valeroso, pero quizás la mejor definición sería un hombre osado. Ustedes saben que la osadía no es lo mismo que la valentía, porque valentía está ligado a un concepto de heroísmo, es verdad, pero alguien que es consciente y que tiene convicciones claras de las consecuencias. La osadía es alguien que suele ser atrevido, que suele ser arremetido y que no suele pensar en las consecuencias. ¿Te das cuenta la diferencia? Bueno, Pedro era un hombre bastante valeroso, fuerte, solamente que aparentemente tuvo mala puntería en ese momento. Desenvainó una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, a Malco. Que para los que conocen la historia, no solamente Jesús le reprende a Pedro, en vez de agradecerle, le reprende. La copa que Dios, que el Padre me ha preparado para mí, ¿no la he de beber? Todo lo que está estipulado en las profecías, ¿no lo he de pasar? ¿No lo he de cumplir? De hecho, después el Señor Jesús sanó la oreja de Malco. Entonces, hay una diferencia en ser osado y tratar de ser arremetido en el servicio al Señor. Ser osado es quizás cuando vos confías en lo que crees que está bien y crees que servir, aunque algunas cosas en tu vida no estén bien ordenadas, no importa. Siempre que el servicio termine excelente, es lo que interesa. Eso es osado. No es ser valiente, alguien que depende de Dios. Por el contrario, vamos a ver a Josué. Josué, el líder militar que preparó, ¿quién? Moisés. Un líder que tuvo mucho éxito al iniciar la conquista. ¿Que no? Pero ustedes recuerdan cómo inició Josué. ¿Bien valiente o con mucho temor? Tenía miedo. Josué tenía mucho miedo. Josué había sido predecesor de Moisés, alguien que lideró, que mostró las maravillas y milagros de Dios, y Moisés ya no lo acompañaba. Josué muchas veces habrá lidiado con la idea, ¿podré llenar esa camiseta? ¿Viste que hay una frase que dice, che, le pesa la camiseta? ¿Podré llenar ese lugar? ¿Podré ser mejor que mis predecesores? Ese es el otro problema. Muchas veces nos restringimos en el servicio porque tenemos miedo. Muchas veces no nos animamos a dar pasos en la fe por temor. Porque quizás en nuestra vida, en nuestra familia, las personas que nos debían acompañar no nos supieron dar valor. Entonces, Josué, si bien era un hombre valiente, uno de los 10 espías, sufría de mucho temor porque le tocaba la conquista. Y sobre todo porque su predecesor era Moisés. Dios le dice a Josué, tres veces le dice Dios a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente y no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el versículo 8 del capítulo 1 dice, medita en este libro, medita. Si lo haces las cosas conforme a este libro, te irá bien. No temas, porque te voy a acompañar. Dios le está pidiendo a Josué que sea dependiente de él y no de su capacidad militar. ¿Te das cuenta? Una fe en dependencia de Dios. Y podemos ver, como tercer punto, una fe que vence el temor con obediencia.
la parte más difícil quizás. En el versículo 16 dice de Esther, volviendo a Esther, capítulo 4, ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí, y comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si uno lo quiere llevar como una analogía hoy en día, ¿cuál era el contexto de Esther? Es que una mujer venga a Cristo y esté completamente vestida con esos vestidos negros del Islam. Una analogía moderna sería eso. ¿Saben por qué? Porque una mujer musulmana que conoce a Cristo es una traición al país, a la familia, a la herencia. Por lo tanto, es desterrada de la familia, es considerada una traición y ¿saben qué? Tienen amenazas de muertes. No sé si algunos saben que existe un ministerio que se llama Puertas Adentro, un ministerio muy famoso que trata de ir a lugares casi inaccesibles para el Evangelio de Dios. Y una vez leí una porción de un audio que su hermano le mandó a su hermana que había conocido a Cristo. El hermano le decía, si estás bajo presión, si te están obligando, avísame que voy a juntar hombres para ir y rescatarte. Pero si tu decisión fue personal, yo te diría que lo vuelvas a pensar y abandonar, porque no quiero matarte. ¿Te imaginas que tu hermano te diga eso, tu hermana? Bueno, de manera similar, era un contexto en Persia. No que ellos estaban siendo perseguidos, sino que la ley era rígida para todos. Si vas y molestas al rey, te va a asesinar, salvo que él te dé gracia delante de sus ojos. Entonces, ahí es donde entra el valor, confiando en Dios, confiando en las promesas de Dios, no confiando en nuestras habilidades. El valor no se debe nutrir de tu optimismo, ni de tu moral, ni de tu calificación en tus habilidades técnicas, en nada. Nuestro valor debe residir en las promesas de Dios. Por eso, hoy en día el Señor te llama, por ejemplo, a que hables de Jesús en tu familia. No, pero son todos religiosos, son todos ateos, son agnósticos, no me van a creer, no me van a escuchar, me van a ignorar. Dios hoy te llama a que le cuentes lo que Cristo hizo por tus amigos. No. Aquí puedo compartir, puedo venir a los programas, al ministerio, al club bíblico, puedo venir al JM, puedo hablar con chicos nuevos, no hay problema, pero mi grupo de amigos de toda la vida es medio difícil, ellos me conocen y mira si me hacen a un lado, mira si mi familia me hace a un lado, mira si voy y le digo, papá, mamá, me quiero bautizar bíblicamente, no va a ser este año. Tengo miedo que me hagan un lado. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado, te va a pasar. Dios siempre nos pone en experiencias que van a probar la fe en nuestro corazón. Siempre. Con personas que se suponen que debían amarnos y querernos, y cuando uno decide seguir a Cristo, pueden dejarte de lado. Es lo seguro. Entonces, una fe que vence el temor
no se trata de ser osado, de ser alguien que se manda de una sin pensar. La valentía tiene que nutrirse de las promesas de Dios. Pero ¿sabes qué? Incluso que vos tengas una vida, muchacho, muchacha, tan joven y que busques la santidad, vas a ser catalogada como una extrema, como una religiosa, como todo lo malo, menos lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Eclesiastés lo dice muy clarito y es algo que no pasa de moda. Eclesiastés, Salomón, está volviendo de una vida de descontrol, de haber probado todo tipo de vanidad. Y en el versículo 10 del capítulo 8, Salomón escribe así: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir a contramano de la sociedad si te van a cargar, si te van a reír, te van a hacer sticker, te van a hacer video, te van a hacer de todo, te van a tratar de exagerado? ¿Para qué buscar la santidad y el propósito de Dios en tu vida si nadie te va a aplaudir? Posiblemente en tu familia no te aplaudan, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué ser valiente? ¿Para qué ir contra todos aquellos que me dejaron de lado cuando vine al Señor? Porque el Señor nos manda a ser valientes, confiando en sus promesas, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Por eso, mi querido, vemos esos ejemplos maravillosos en la Escritura de hombres y mujeres valientes, valientes que dieron su vida ante la adversidad. Estas personas podían perder su vida. A nosotros a veces nos echa atrás en decisiones espirituales el miedo a que mis amigos no me hablen o que me hagan burla. Daniel capítulo 3 versículo 16 relata una porción magnífica. Estaban 3 muchachos, amigos de Daniel, no estaba Daniel, y no se arrodillaron frente a Nabucodonosor. Era tanta la gente, se ve que eran altos porque lo vieron a lo lejos, los mandaron a llamar: a que no te vuelves a quedar parado, a que te arrodillas frente a Nabucodonosor. Y ellos dijeron: no lo haremos. El rey encendió en ira y le dijo: ¿qué vos no sabes que si no te arrodillas delante de mí, irás al horno de fuego? Mira, no tengo que responderte, le dijeron ellos. No estaban siendo irrespetuosos con la autoridad, no confundas. Ellos fueron bastante claritos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es magnífico, tienes que saber esto. Dios puede librarte de los problemas y del sufrimiento, pero no es una promesa. Dios en su escritura no promete en esta vida librarte de los sufrimientos. Sí en la venidera, pero no en esta vida. Y estas 3 personas dijeron: sepas que no te adoraremos, que Dios puede librarnos, y aunque aún no lo hiciera, ahí está el valor. Porque ellos no sabían que iban a ser librados, ¿entiendes? Ellos no sabían que Dios los iba a librar del sufrimiento y de la muerte. Ellos tuvieron la fe en sus promesas. Ellos no sabían. Y aún estaban dispuestas, aunque Dios no lo librase, a dar sus vidas antes que adorar a un ídolo. Y por último, Pablo, exhortando a Timoteo, le dice:
porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Habla de Cristo. No importa lo que te suceda, significa eso, literal. Algunos te van a recibir muy bien, otros te van a dejar de lado en la vida, otros se te van a burlar, te van a dañar. En este país es lo máximo que podría llegar a pasar, pero en otro, cortarte la cabeza o colgarte en una horca pública, ¿no? Por hablar de Cristo. ¿Cómo no aprovechar, hermano, hermana? ¿Cómo no aprovechar? El Señor nos está desafiando a hablar de Él, a dar testimonio de su Evangelio. Y por último, esa fe que demanda valentía tiene un objetivo. No es solamente ser valiente. Es una fe que intercede por otros. Si te das cuenta, la primera intercesión no es de Esther por el pueblo judío. La primera intercesión es de Mardoqueo. ¿Por quién? Por el rey Asuero. Mardoqueo intercede por un rey gentil, por un rey pagano, que nada le debía a Mardoqueo. Y de hecho, era el rey del imperio que lo había exiliado. Nada le debía a Mardoqueo. Pero sin embargo, Mardoqueo era un hombre de fe inconmovible, fe que intercede por otros, no solamente en la oración, querido amigo, sino que intercede en el amor práctico por otros. Mardoqueo, sin deberle nada al rey, avisó a Esther de una conspiración para que lo asesinaran. ¿Vos te das cuenta de esto? Él podría haber dicho, mira, este es el hijo de Darío, que también nos trajo en exilio, junto o después de Babilonia. Si le pasa algo malo, bien hecho. No. Fue testigo de una conspiración y no miró para otro lado. Te quiero preguntar una cosa en la vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros vemos cosas contrarias a Dios y miramos a otro lado? Esta persona, Mardoqueo, sin deberle nada al rey, fue justo, hizo lo correcto, denunció una conspiración, no miró para otro lado, no dijo, problema de ellos, que lo resuelvo, mira si me meto y cobro yo también. Una fe que intercede. Por supuesto que Esther, teniendo ese ejemplo, ¿cómo no va a interceder por su pueblo? Solo que era más grave porque estaba en peligro su vida. Vemos otro ejemplo hermoso, hermoso de hombres intercediendo por otros. Hechos capítulo 9. Hechos 9 aparece una figura, una conversión que cambia la historia de la iglesia del apóstol Pablo. Pero nadie le creía a Pablo. Era Saulo de Tarso. Nadie lo creía que se había convertido a Cristo. Pero hubo un hombre, hijo de consolación. ¿Te suena? Barnabás o Bernabé. Capítulo 9, versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, una fe que intercede por otros. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y le empezó a recitar todo lo que hicieron con el apóstol Pablo. Nadie creyó en su conversión, pero hubo un hombre que intercedió por otro.
¿Somos así? ¿Somos hombres y mujeres cuya fe nos preocupa el bienestar y el crecimiento de otros? ¿O solo tenemos una fe pragmática? Aquellos que conocen al Señor vienen y sirven un día en la semana, luego se van, check, al calendario, cumplido. ¿O realmente nos interesa bendecir al que está sentado a mi lado? ¿O aquellos que no le conocen? Una fe para servir con valentía es una fe que se preocupa por otros. Y el mejor ejemplo de un intercesor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Versículo 12 y el 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus... Momentito, no me diga, no, sí, yo soy una persona servicial y sacrificial para con los que lo quiero. No confundamos el término. En ese capítulo, Jesús le dice a sus discípulos: ya no los amaré siervos, porque el siervo no conoce los secretos de sus padres, los llamaré amigos. Aquellos que le conocemos a Dios y podemos ver en la Escritura sus revelaciones, y venimos a Jesús para que nos sane y nos salve de nuestra perdición, somos llamados amigos. Eso es lo que está diciendo Jesús. No para aquellos que tienen confianza. Nadie tiene mayor amor que este. Que el Señor ponga la valentía de Esther y la fe inconmovible de Mardoqueo en nuestros corazones. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que puedas ayudarnos a meditar en la exposición y que tú nos guíes para aplicar estas verdades en nuestras vidas y en nuestros corazones. Damos gracias a Dios por esto. Te damos gracias a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.